el audio de sus micrófonos, por favor, apagarlo. Esto para no interrumpir la ponencia y la conferencia. Se les recuerda que al final de la conferencia va a haber una sección de preguntas en la cual podrán hacérnosla llegar los que nos ven en la transmisión de Facebook por medio de su comentario o los que están aquí en Zoom por medio de audífonos, tu iPhone, tengo en línea, te lo envío. Sus micrófonos, por favor. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿vale? Estamos hoy reunidos para la ponencia con el doctor Ángel Ruiz. Le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo. Solo nosotros los humanos producimos basura que la Tierra no puede digerir. Charles Moore. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, esperando que todos se encuentren muy bien. Antes de comenzar con la charla del día de hoy, titulada Desafíos en la hidrometalurgia de metales base y preciosos a partir de residuos electrónicos y jales mineros, daremos una semblanza del doctor Ángel Ruiz Sánchez, quien será nuestro ponente el día de hoy. Bien, él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde trabajó bajo la asesoría de la doctora Gretchen Lapidus Levin. Ha trabajado durante 5 años en procesos de lixiviación oxidativa de sulfuros minerales, muy en particular de mineral de calcopirita. Realizó una estancia académica en la Universidad de Murdoch, Australia, donde realizó estudios específicos en electroquímica de minerales bajo la asesoría del Dr. Mike Nicol y del Dr. Gamini Senanayake. En el año 2017 solicitó la patente para el proceso de lixiviación de cobre a partir de sulfuros minerales utilizando peróxido de hidrógeno. Ha publicado diversos artículos científicos en diversas revistas científicas, de los cuales 4 han sido publicados en el Journal Hydrometallurgy. Realizó estudios de posgrado, de postdoctorado en el Instituto de Metalurgia, bajo la asesoría de la doctora María Isabel Lázaro Báez. Obtuvo la medalla al mérito universitario otorgado por la Universidad Autónoma Metropolitana, obteniendo las mejores calificaciones en estudios de doctorado en el año 2020. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1, y también es profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Agradecerle su participación, doctor. Le cedo la palabra cuando usted guste. Sí, muchas gracias al presentador. Le agradezco sus palabras. Acabo de comentarles ahí en el chat si me dan la oportunidad de compartir o me dan acceso a ser yo una persona más de la plática para compartir, porque ya quiero dar inicio y según que no me permiten compartir la presentación. Ya se puede. Ya está, doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, un segundito. ¿Ya la pueden observar? Disculpen, es que... Ya se observa, doctor. Ok, bueno, como bien lo comentó la persona que me presentó, pues yo trabajo la parte relacionada a minerales. Sin embargo, por la invitación que me hicieron es que estoy tratando de platicar la parte de lo que son los desafíos, ¿no? En la hidrometalurgia, no solo de minerales, como es el caso en lo que yo trabajo, sino también la parte de los residuos electrónicos o lo que se conoce como minería urbana, ¿ok? Entonces, previo a la plática, quiero de agradecer y comentarle al público presente que algunos resultados o algunos, digamos, párrafos los tomé con todo y la autorización de la doctora Gretchen Lapidus, que ella es una investigadora que ha desarrollado este tipo de investigaciones de una manera impresionante. O sea, ella es, digamos, una de las personas en México que tiene alto conocimiento en todos estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, me tomé la libertad de pedirle a ella
los derechos por si tomaba algunos datos que ella ha publicado, otorgando el crédito correspondiente a los autores, ¿no? Entonces, siendo esta cuestión aclarada, entonces vamos a dar inicio con la presentación. La misma que tiene el siguiente contenido. Voy a tocar 5 puntos, los cuales son una introducción, también la parte de fuentes secundarias de cobre, los desafíos como tal lo aborda el tema esta tarde, las conclusiones y las referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces, hasta aquí todo se escucha bien, todo vamos bien. Sí, doctor, se escucha bien. La Ok. presentación igual se ve bien, entonces estamos todo correcto. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Primero que nada hay que definir qué son los metales base, ¿no? Consulté en la literatura y algunas definiciones son las siguientes. Los metales base son comunes, es lo que nos dice la literatura, en el sentido que están fácilmente disponibles y por lo general son económicos. Otra definición es que normalmente se empañan o corroen con facilidad. Otra definición adicional es que los metales base son elemento metálico principal en una aleación. Sí, perdón, ¿alguien habló? Ok, bueno, algunos ejemplos de esos metales base tenemos el cobre, el plomo, el zinc, el aluminio, el hierro, y como bien lo dice la tercera definición, ¿no? Generalmente están involucrados en aleaciones. Una de las principales aleaciones muy conocidas es el latón, ¿no? La tenemos en las bisagras de innumerables piezas del hogar, ¿no? En las puertas principalmente, y en tornillos, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como bronce, ¿ok? También es importante tener en cuenta qué son los metales preciosos, ¿no? Para entrar en contexto, y una definición es que los metales preciosos son un grupo de metales caracterizados porque son inertes químicamente hablando. Desde ese enfoque es muy interesante porque al no presentar una rápida corrosión, o digamos que no son tan fáciles de que se corroen por medios químicos, es que tiene una alta aplicación, ¿no? Como lo es en el caso de la joyería. Algunos metales preciosos que, por mencionar ejemplos, son el platino, se encuentra el oro, la plata y el mercurio, ¿no? Y dentro de las aplicaciones, como bien les mencionaba en joyería, podemos observar este par de aretes y unos anillos, ¿no? Sin embargo, este tipo de metales, tanto los base como los preciosos, generalmente se obtienen vía metalúrgica o a través de la minería, y son proporcionados o forman parte de minerales, ¿no? Dentro de esos ejemplos tenemos, si proviene del zinc, tenemos a la esfalerita, un mineral rico en zinc. Si hablamos del metal base, que es la galena, tendríamos, perdón, el plomo, nos lo proporciona un mineral que se llama galena. Si hablamos en el caso del oro, nos lo proporciona un mineral que se llama calaverita. Y de la otra parte, que es la parte principal, el cobre, generalmente lo tenemos como bornita u otras fases. Estos solamente son ejemplos. Y la plata la podemos encontrar en forma mineralógica como acantita. Y bueno, en ese sentido, todo este tipo de metales que se procesa y se obtiene vía la minería, pues se puede resumir en esta siguiente tabla, ¿no? No quiere decir que son los únicos elementos o metales que se obtienen por vía de la minería, pero sí algunos más representativos, ¿no? En este caso tenemos, de acuerdo a la Cámara Minera de México en el 2018, que de estos 7 metales que podemos observar en esta imagen, pues nos dan alrededor, o a México le aportan 13,604 millones de pesos, ¿no? Lo cual pues lo hace atractivo, ¿no? Que debemos nosotros hacer uso de los recursos mineros, ¿no? Que tenemos. El micrófono lo grabamos y lo podemos visualizar nosotros. Y bueno, no sería algo parecido. Estas señales. Perdón.
Ok, y bueno, ¿cómo se procesa en la metalurgia o en la parte de la minería? Pues hay dos caminos. El mineral se puede tratar vía pirometalúrgica. Esta vía pirometalúrgica generalmente procesa el 85% del total de mineral que podemos procesar, especialmente para el caso de cobre. Y como podemos observar en qué consiste el proceso pirometalúrgico, generalmente consiste en fundir el mineral. Una vez que ya se encuentre fundido, se hace una separación, ya sea por fases o bueno, por diferencia de densidades, y al mismo tiempo se lleva a cabo una electrorefinación, ¿no? Para obtener este tipo de cátodos. En esta imagen tenemos un ejemplo clásico de un mineral que aporta cobre y es muy abundante en la parte norte de nuestro país, de México, y es la calcopirita, la cual nos proporciona alrededor de 34.5% de cobre. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿por qué motivo es que esto no se produce o no se continúa con el proceso pirometalúrgico? La razón es la siguiente. Sucede que este tipo de minerales actualmente contiene abundante azufre, y si nosotros llevamos a cabo esa fundición como en un horno, vamos a generar dióxido de azufre, lo cual es un gas pues de efecto invernadero y lo cual también se penaliza, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Esa es la razón por la cual se busca otra alternativa o buscamos otra forma de pues, seguir obteniendo la recuperación de estos metales. Y la siguiente vía es la hidrometalurgia, la cual comienza con una molienda de ese mineral o de ese concentrado mineral. Bueno, de la molienda como tal del mineral en una mina o en un yacimiento que tendríamos. Luego se lleva a cabo la flotación. La idea principal de esta flotación es obtener un concentrado o aumentar la ley de un metal de interés, ya sea un metal base o un metal, como ya bien lo mencionábamos, precioso o noble. Y de este paso del proceso, pues vamos a generar una ganga, ¿no? Una ganga que se va a llevar todas aquellas fases minerales que en el proceso que estamos interesados, pues no forma parte importante. Y este concentrado posteriormente se pasa a una lixiviación. ¿En qué consiste la lixiviación? Pues es en oxidar químicamente, usando una solución acuosa, este concentrado mineral o esta fase mineralógica. Y de este proceso, de este reactor, vamos a obtener una solución que se conoce como solución preñada o una solución proveniente de este proceso como tal, la cual vamos a purificar. ¿Por qué motivo se purifica? Porque la lixiviación, como bien lo recuerdan, por ejemplo, para el caso de una calcopirita, no solo contiene cobre, también contiene hierro. Y entonces esa impureza de hierro que se disuelve, es muy importante separarla, de tal manera que nosotros vamos a enriquecer ese cobre, es decir, la solución que sale de este proceso de lixiviación la vamos a enriquecer para que sea lo más rica únicamente en cobre y no tenga otros metales disueltos. ¿Por qué? Porque generalmente esta etapa final se tiene que obtener el cobre de manera metálica. Esto se hace vía la electrólisis. Y si aquí tenemos nosotros algunos metales disueltos adicionales, pues la calidad de este cátodo o de este cobre metálico no va a ser la adecuada, ¿no? Pero ¿en qué consiste una lixiviación? ¿Qué es lo que yo necesito tener en una lixiviación? Bueno, generalmente se lleva a cabo una lixiviación ácida oxidativa. No quiere decir que sea la única forma. Hay varias formas para llevar a cabo una lixiviación. Puede ser incluso solamente ácida, pero generalmente se trabaja la lixiviación ácida oxidativa. Y en ese momento tenemos el mineral, ¿no? Una vez que tenemos el mineral, se va a alimentar a un reactor. Como bien lo dije, la hidrometalurgia está en este momento pues siendo de interés, ¿no? En comparación a la pirometalurgia, debido a los gases que se pueden emitir
cuando se utiliza un proceso pirometalúrgico. Por otro lado, hoy en día los yacimientos de minerales pues ya tienen otras fases que pueden contener metales tóxicos. Hablamos de asociaciones mineralógicas, puede ser cobre con arsénico, cobre con plomo, cobre, plomo, arsénico, plata, por ejemplo, y esos tipos de minerales pues ya no se pueden de alguna manera fundir, ¿no? En esa instancia es que entra la parte de la lixiviación o la hidrometalurgia, la cual, como bien les mencioné, hace uso de soluciones acuosas, generalmente un medio ácido y un medio oxidante, para obtener, pues en este caso, los iones disueltos. Pensemos que es un mineral de cobre con hierro o calcopirita, sería esto lo que obtendríamos en la solución acuosa, tanto hierro como cobre. ¿Ok? ¿Y por qué es importante para nosotros como ingenieros, como investigadores, pues tomar en cuenta esa solución ácida y ese medio oxidante? ¿Por qué? Porque de acuerdo con un diagrama de potencial pH, para llevar a cabo la oxidación de un mineral, como por ejemplo puede ser el caso de la calcopirita, solo vamos a hacer posible esa circunstancia de llevarla o disolverla solo en una región acotada, como podemos ver en este pequeño pues, como esquema que está circulado en verde. Es una región en donde yo necesito potenciales por arriba de 0.4 volts y pHs en el intervalo de 0 a 4. En esa región de pH y de potencial, yo pudiera en su momento garantizar que puedo oxidar el mineral de calcopirita. Y bueno, ¿cuáles son los oxidantes que generalmente se utilizan, ya sea en la parte de campo? Son los siguientes, ¿no? Tenemos el oxígeno como tal. El oxígeno es muy importante porque no solo es económico por estar abundante en la naturaleza, en el aire. Sin embargo, tenemos un problema con el oxígeno, su baja solubilidad, ¿no? Entonces, esa es un ejemplo de oxidante. Otro ejemplo es el peróxido de hidrógeno. Este oxidante es muy fuerte y lo que nos ayuda también en unos aspectos ambientales es que cuando se descompone, sus únicos productos de descomposición podrían ser oxígeno o agua. Y ello o esto último ha llamado de manera abundante pues el interés, ¿no? de utilizarlo. Sin embargo, también tiene sus desventajas, por ejemplo, que su costo es elevado y además se utiliza para la parte médica, ¿no? Para curaciones o para desinfección. Otro ejemplo no menos importante es el ion férrico. Este oxidante nos va a proporcionar los potenciales deseados. Sin embargo, al agregarse a la solución de lixiviación, ya sea en forma de sulfato de hierro o cloruro de hierro, sucede que la solución que se obtiene pues tiene un cierto nivel de corrosión. Si hablamos únicamente de sulfato, resulta que la cinética de lixiviación o la cinética de disolución de ese mineral es lenta. Si está en forma de cloruro férrico, agregamos cloruro férrico, esta cinética se mejora. El problema, como ustedes lo saben, el hecho de tener ion cloruro en un medio o en un reactor, pues ya implica corrosión, ¿no? Y entonces eso va a incrementar el costo del material del que vamos a fabricar el reactor y por lo tanto, pues es lo que nos va a limitar en cierto momento su uso. ¿Cuáles son los ácidos que se utilizan generalmente? Aquí yo les menciono ácidos inorgánicos, pero en la literatura ustedes pueden encontrar que hay una gran cantidad de ácidos orgánicos que hoy en día se aplican. Por mencionar, el ácido nítrico tiene un alto costo, luego está el ácido clorhídrico y el más económico, el ácido sulfúrico. Por cuestión de economía, siempre se ha seleccionado el ácido sulfúrico. No obstante, hay innumerable cantidad de experimentos e investigadores que recomiendan tanto el ácido nítrico como el ácido clorhídrico en ciertas circunstancias. Ok, bueno, pero ¿qué tipo de fuentes más tenemos como esta
esta cuestión. Ya miramos, o todo lo que yo les he comentado en las láminas antes mencionadas, pues siempre hace hincapié a la minería, ¿no? A los minerales como tal. La pregunta es, ¿son las únicas fuentes a través de las cuales nosotros podemos obtener metales base, o en este caso metales preciosos? La respuesta es no. Hay otras fuentes. Una de ellas se conoce como jales mineros. Los jales mineros en general representan aquellos residuos sólidos del procesamiento de menas en la obtención de valores, ¿no? Aquí podemos ver algunas imágenes de ese tipo de jales mineros. La pregunta sería, y bueno, ¿cómo se generaron esos jales? Hoy en día tenemos en las noticias de que una presa de jal se desbordó, o que tenemos abundantes jales que está de alguna manera desechando o disponiendo al ambiente una empresa minera determinada. Pues sucede que ese tipo de jales, pues tal vez ahora o hoy en día ya tiene una regulación ambiental. Pero si nos remontamos a la época colonial, alrededor de la mitad del siglo XVI, resulta que todo el procesamiento de minerales que se llevaba a cabo generalmente tenía un único fin, ¿no? En buscar plata, oro, y entonces no le tenían tanto interés a los otros metales. Eso llevó a que, en el afán de buscar únicamente los metales preciosos, todos esos residuos que se generaban por los métodos de amalgamación que en ese entonces se aplicaban, y además que como no le dábamos interés a otros metales, pues se van a generar residuos. Esos residuos van a contener principalmente estos elementos. Van a contener sulfuros en abundancia, como lo son la pirita, la calcopirita, pirrotitas, arsenopirita, y fases mineralógicas que van a aportar lo que conocemos como elementos potencialmente tóxicos. Ejemplo de ellos son el cromo, el plomo, el níquel, cobre, zinc, arsénico, telurio, molibdeno, mercurio, entre otros. ¿Okay? Sin embargo, también ya la literatura, cuando caracteriza este tipo de residuos, jales mineros que ya tienen sus años abandonados, nos comentan que dentro de esa misma o este mismo jal minero encontramos unas fases adicionales que se conocen como silicatos, puede haber hidróxidos y podemos tener algunos carbonatos. ¿Okay? Algunos ejemplos son estos, ¿no? Todos estos cerros que vemos cuando viajamos, ya sea de la Ciudad de México, cuando viajamos desde la Ciudad de México, por ejemplo, a la parte norte del país, lo que es San Luis Potosí, lo que es Guanajuato, observamos algunos paisajes de este tipo, ¿no? Y esto es lo que en realidad son los jales mineros. Son residuos que, como bien les mencionaba, ya tienen cierto tiempo abandonados, e incluso ya contienen vegetación en su superficie. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, el volumen que nosotros se estimaríamos, o lo que han estimado algunos investigadores, de la cantidad de jales que hay en México? Aquí tenemos, nos dicen que en Guanajuato hay alrededor de 31 depósitos, y esto es porque en su momento también extraen la plata o extraen los metales preciosos usando cianuro, ¿no? Y todos esos residuos que se generaron son aproximadamente 40.3 millones de toneladas que tenemos en la parte de Guanajuato. En el estado de Baja California Sur también nos han reportado abundantes cantidades de jales. Lo mismo ocurre en Zacatecas, en Guerrero, en Zimapán, y aquí están otras imágenes, ¿no? De cómo se ven esos jales mineros en realidad. Continuando con ello, ¿por qué es entonces la preocupación de los jales mineros? O sea, ya sabemos que son residuos, que quizás son una fuente de metales base y de metales preciosos, bueno, metales base y metales preciosos. Van a preguntar, ¿y por qué se generarán metales preciosos? Porque en ese entonces, pues las eficiencias de esos procesos para obtener plata, recuperar oro, pues no era muy grande, ¿no? Entonces hay remanentes aún de plata, hay remanentes aún de oro, pero la preocupación va en lo siguiente, ¿no? El hecho de que estén abandonados dentro del mismo jal, o dentro de este mismo sólido que está abandonado,
tenemos actividad microbiológica, hay algunos microorganismos que viven, y en función del pH que contenga ese suelo, la cantidad de oxígeno que es posible que va a permear o va a difundir del medio ambiente y las condiciones de humedad, pues vamos a producir algo que se conoce como oxidación de los sulfuros, lo cual ya mencionamos, estos jales son ricos en sulfuros. ¿Y qué vamos a llevar a cabo? Vamos a llevar a cabo este tipo de reacciones que consumen oxígeno y están en función de la humedad y nos van a producir algo que nos preocupa, ¿no? Acidez. Nos van a generar ácido. Y todo este ácido que se genera en la literatura se conoce como potencial de acidez. ¿Ok? Y esto es lo que en realidad va a provocar como contaminación o es lo que en realidad nos va a impactar. Todo este ácido va a promover que se disuelvan otras fases mineralógicas. Estas fases mineralógicas, ya les mencioné, puede contener elementos tóxicos. Y si esos elementos tóxicos se disuelven, pues van a generar este movimiento, esta corriente y van a ir fluyendo. Y pueden dar lugar o estar en contacto con agua, ¿no? Con agua o mantos acuíferos o con ríos y nos va a causar un problema de contaminación. Es esa la... Doctor, no se le escucha. Me está apareciendo unos mensajes que alguien está intentando ser el anfitrión o el host y entonces me pide a mí abandonar la sesión. Ya se solucionó, ingeniero, doctor, ya podemos seguir. Ok, gracias. Bueno, como les mencionaba, entonces la preocupación de los jales mineros en realidad, desde el punto de vista ambiental, está en esto. Van a generar acidez. Esta acidez puede promover la disolución de fases mineralógicas tóxicas y vamos a tener este tipo de situaciones. Ok, vamos a continuar. Y bueno, como les comenté al mismo tiempo, hay otras fases mineralógicas que también se encuentran dentro de esos jales y estas son estas que están marcadas en rojo. A estos se les conoce como atenuadores de ácido o son fases mineralógicas que tienen la capacidad de neutralizar ese posible ácido que se va a generar vía la oxidación de algunos sulfuros. Entonces, a medida que nosotros tengamos la presencia de estos atenuadores, pues es algo, digamos, favorable para el medio ambiente. Sin embargo, si hacemos un balance entre la cantidad de sulfuros o la cantidad de acidez que yo puedo generar en comparación con la cantidad de atenuadores que yo puedo tener en un jal minero, pues en realidad yo estaría de alguna manera haciendo esa relación o un balance de tal manera que de acuerdo a la norma Semarnat del 2003, si esa relación de potencial de neutralización a potencial de acidez es menor o igual a 1.2, vamos a promover acidez y la imagen que vimos anteriormente de contaminación de los ríos muy probablemente va a ocurrir. A este fenómeno se le conoce como drenaje ácido de mina y por lo tanto vamos a disolver en ese líquido que está fluyendo elementos potencialmente tóxicos como plomo, mercurio y paladio. Entonces, eso es con los jales mineros, esa es su preocupación ambiental, independientemente de que sean una fuente o no de un metal base o de un metal precioso. Sin embargo, surge la otra pregunta. ¿Habrá otra fuente secundaria que nos proporcione este tipo de metales? La respuesta es sí. Y eso se llaman residuos electrónicos. Por definición, un residuo electrónico es aquel dispositivo o aquel residuo sólido, valga la redundancia, que ya no tiene una aplicación como tal y que generalmente proviene de un dispositivo o proviene de una situación en donde tenía una utilidad y de pronto la deja hacer.
por ejemplo, los celulares, ¿no? Con la evolución de la tecnología, pues diversos números de celulares se desechan, ¿no? Resulta que todo este tipo de material que tenemos, pues contiene alto contenido metálico y puede ser una fuente adicional. Aquí tenemos algunos otros ejemplos, aparatos electrónicos, desde sistemas de medición, algunos juguetes que de pronto tenemos, o lo que conocemos como tarjetas, ¿no? Tarjetas electrónicas o circuitos que traen las computadoras. Y aquí vemos otros casos, ¿no? Ventiladores, impresoras, televisores, y todo esto en realidad lo que nos está preocupando es que no es que sean una fuente nuevamente de metales base y de metales preciosos, sino que está impactando de manera importante al medio ambiente. ¿Y cómo lo sabemos? Pues de acuerdo con unos estudios que se han realizado, tenemos aquí por continente. Resulta que por continente las personas estamos pues desechando alrededor, aquí en América, 13.13 kilos de desechos electrónicos por persona, y de lo cual únicamente el 9.4% de todo lo que se genera de residuos electrónicos en América, solo el 9.4% puede ser de alguna manera recolectado o reciclado, ¿no? Aquí tenemos otros casos, por ejemplo, en el caso de Europa, de África, de Asia y de Oceanía. Entonces, este crecimiento de la gran cantidad de residuos electrónicos que se está generando, pues es alarmante, ¿no? Y más por el hecho de que no se recicla en su totalidad, ¿no? Aquí tenemos una imagen que nos está de alguna manera dando un mensaje muy importante. Nos comentaban que en el 2014 las personas o cada persona desechaba en promedio 6.4 kilogramos de residuo electrónico. Y esto creció 9.2 toneladas solo para el 2019. Y se pronostica que en el 2030, al ritmo que está avanzando la tecnología, los cambios que hemos realizado tanto en circuitos electrónicos, nuevos dispositivos, nuevos materiales, pues esto va a llegar hasta 9 kilos por persona en el año 2030, ¿no? Pasando desde 44.4 millones de toneladas hasta 74.7 millones de toneladas. Lo preocupante, a pesar de que ya se hace alguna actividad para recuperar o reciclar parte de esto, es que está creciendo a un nivel de 2 millones de toneladas de residuos cada año, ¿no? Lo cual pues es alarmante. En ese sentido, pues nos pide abrir conciencia, ¿no? Cómo este tipo de residuos electrónicos, pues hay que darles un uso o hay que tratar de reciclarlos en su totalidad. ¿Qué hay en México? Esa es la parte importante. En el 2019, en un estudio que hizo la ONU, se encontró que en México se ha desechado o se tiene una cantidad de 1.220.000 toneladas de residuos electrónicos, y que este crecimiento lo está haciendo a un ritmo de 6% anual. Y de acuerdo con la Semarnat, en la zona metropolitana del Valle de México, se genera el 37% de esta cantidad de residuos electrónicos. Y lamentablemente solo se recicla el 10% de manera formal, mientras que el 40% nos comentan sigue almacenado ahí en nuestras bodegas. Y ahí me identifico, ¿no? De pronto tenemos ahí una computadora que ya no utilizo y únicamente está en la bodega, ¿no? El otro 50% nos comentan llega a estaciones de transferencia o a manos de los recicladores o chatarreros, como a veces se les conoce, o en algunos casos se va a rellenos sanitarios o a tiraderos que no están controlados, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué contenido podemos encontrar de metales tanto en la fuente de jales mineros como en la fuente de residuos electrónicos? Son los siguientes. En el caso de los jales mineros podemos observar, ya haciendo un trabajo, en este caso yo desarrollé este trabajo, que tenemos pues partículas
o el sólido tiene esta distribución de tamaño de partícula. Pero lo preocupante es que tenemos estos metales, ¿no? Tenemos cobre, hierro, plomo, zinc, calcio y arsénico. Este es el que es muy tóxico en el caso del arsénico. Y aquí tenemos una tabla, ¿no? Coloreé ya en rojo aquellos que nos llaman la atención porque dicen, si nosotros tenemos este residuo y de alguna manera pudiéramos establecer un proceso hidrometalúrgico para recuperar ese cobre, plomo y probablemente zinc, que son metales base, y además le damos un tratamiento de tal manera que garanticemos que en el futuro este tipo de jales no genere un impacto ambiental, o sea, que no genere una acidez o drenaje ácido. Eso es lo que en realidad nos llama la atención, ¿no? Y nos invita a reflexionar. Entonces, estas fases secundarias de cobre bien podrían ser una materia prima de alto valor agregado. Por otro lado, tenemos en el caso de los residuos o basura electrónica, residuos electrónicos, como se les conoce, y vamos a hacer un comparativo, vean. Por ejemplo, nos comenta esta sección, ¿no? Oro, plata y paladio. Resulta que en la basura electrónica o en los residuos electrónicos vamos a encontrar este porcentaje de oro en comparación, vean, a la plata, perdón, al oro que hay en un mineral. En un mineral tenemos estas concentraciones de oro, si bien nos va. Entonces, imagínense, el hecho de que se tenga 100 veces más oro, pues ya lo hace atractivo, ¿no? El hecho de tener 10 veces más cantidad de plata que un mineral o 50 veces más paladio que lo que me puede dar un mineral, pues ya suena totalmente atractivo, ¿no? Y si a eso le sumamos los costos que tiene 1 kilogramo de este tipo de metales, pues lo hace aún más atractivo, ¿no? En ese sentido, pues decimos, caray, eso no en realidad no es un residuo, es una materia prima que yo puedo utilizar y quizás obtener un beneficio económico, ¿no? Un ejemplo rápidamente es un celular, ¿no? Aquí nos muestra esta figura, un celular y qué más o menos qué contenido tiene de metales, ¿no? Aquí podemos observar el contenido como tal de los metales, llamando la atención de que se tiene el cobre y la plata en grandes porcentajes, ¿ok? En comparación, por ejemplo, con cobre o otros metales base. Pero bueno, la idea es que aquí tenemos un residuo potencialmente que puede, bueno, potencialmente que puede ser utilizado para generar pues dinero, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, y en esos residuos electrónicos, si yo estuviera interesado en el cobre, ¿en dónde debo atacar o en dónde debo hacer uso de ese residuo electrónico? Puesto que todo contiene también plástico, contiene fibras, ¿y en qué regiones podemos encontrar mayor cobre? La respuesta es en circuitos impresos. Pueden ver que en los circuitos impresos o circuitos de computadora, las tarjetas madres, ahí se encuentra la mayor cantidad de cobre, alrededor de 70%. Y la mayor cantidad de oro se encuentra en procesadores electrónicos, ¿no? Tal vez discos duros, me atrevo a pensar. Y también en otro de los casos que contienen abundante cobre son los contactos electrónicos, ¿no? Los cables que a veces utilizamos. Y aquí tenemos unas imágenes de microscopía electrónica donde se enfoca una sección, ¿no? De ese residuo y vean cómo están las capas, cómo es que vienen los metales, ¿no? Aquí tenemos los diferentes metales, desde oro en esta sección, el cobre que es abundante y aquí tenemos níquel. Aquí hay otras imágenes, por ejemplo, de la muestra 2 de unos procesadores electrónicos y nos muestra igualmente la cantidad de oro, hierro, níquel en este caso, o en la muestra 3, ¿no? De que son contactos electrónicos, generalmente son abundantes o más ricos en cobre, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos llama la atención de este tipo de sistemas. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra, vamos a cambiar un poco el cassette. ¿Qué se ha hecho?
Sí, bueno. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Es que nuevamente me aparece ese mensaje. Si por X error le doy clic, me va a abortar totalmente. Me dice que alguien más es el host o el anfitrión y que ya no puedo yo ni mover nada. Entonces, o igual nómbrenme en host y ya sí creo ya no va a haber problema. Espero. Bueno, como les comentaba, la parte importante es qué nosotros podemos hacer con este tipo de residuos. Ya miramos las jugosa cantidad que tienen de metales preciosos, de metales base, pero ¿cómo lo vamos a hacer, no? Si bien se han realizado investigaciones, yo quiero comentarles que es la doctora Gretchen, a quien yo conozco, y como bien mencioné en la inicio de la plática, pues le pedí a ella permiso para presentar algunas tablas que ella ha publicado en esta plática, ¿no? Pero yo podría comentarles, en especial a los organizadores, que no duden en contactarla, ¿no? Tal vez el hecho de todo lo que ella conoce en este campo de lo que es residuos electrónicos, y no solo de ello, también de minerales. Ella fue mi asesor de doctorado. Entonces, pues toda la cantidad de información que ella nos pudiera compartir más adelante sería increíble. Yo estoy haciendo el esfuerzo y en la sección de preguntas también haré todo mi esfuerzo adicional para contestar las preguntas, pero qué mejor si estuviera ella, ¿no? Y bueno, la doctora tiene un amplio reconocimiento a nivel internacional y prueba de ello ha trabajado abundante con residuos electrónicos. Hablamos, por ejemplo, desde cómo optimizar este proceso de lixiviación para ir por el oro, ¿no? Por el oro, que es lo más importante. También nos ha comentado o ha publicado artículos donde se utilizan ácidos inorgánicos, ya no se utilizan ácidos, orgánicos, se utilizan aquí, no inorgánicos por la toxicidad, por costos. Ella emplea el uso de sistemas orgánicos para lixiviar precisamente oro y plata, ¿no? A partir de residuos electrónicos. En otros trabajos que ella ha realizado es el análisis, ¿no? De diferentes tipos de residuos electrónicos. En este trabajo principalmente ha trabajado lo que son celulares. Y no menos importante, otro de los aspectos que ha publicado últimamente es obtener tierras raras, obtener esos elementos o tierras raras que estamos hablando de itrio, samario, por ejemplo, gadolinio, todas estas tierras raras que son más o que tienen un costo en el mercado superior al oro y la plata misma. ¿Y de dónde lo obtienen? Lo recuperan de los tubos de rayos catódicos o lo que se conoce como cinoscopio, si mal no recuerdo. Y este es el bulbo interno que trae un televisor de los televisores antiguos que se han desechado millones de toneladas en forma de residuo. Es precisamente esa la fuente de materia prima que ha trabajado la doctora Gretchen en colaboración, por supuesto, de todos sus estudiantes desde formación de licenciatura, desde formación de maestría, doctorado e incluso de postdoctorado, ¿no? Entonces, ya partiendo de esta situación, ¿qué es lo que se ha encontrado o cuáles son los desafíos? Y es precisamente el tema, ¿no? que hoy nos reunió. ¿Cuáles son los desafíos? Tocando primero la parte de jales mineros, desde mi punto de vista, por supuesto, si tenemos en la audiencia expertos en jales mineros y consideran que yo estoy hablando con algo incoherente, por favor, también al rato que tomen la palabra, ¿no? Pero desde mi punto de vista, los jales mineros tienen la siguiente problemática. Ya sabemos que hay metales base que podemos recuperar. También estamos conscientes desde el punto de vista ambiental que hay que hacer algo por nuestro planeta. Cuidar la calidad del agua, evitar que se contamine por metales tóxicos. Entonces, como podemos ver a través de estos estudios, si ven, esta parte es un sulfuro, este es el sulfuro. Y digamos que estos huecos que están aquí es donde se instalan fases mineralógicas. Pensemos fases que pueden ser oxidables, fases que contienen plomo, que pueden contener cobre, que pueden contener hierro, por ejemplo.
Pero esta fase o matriz, que es la más importante, hay que tener una caracterización muy importante de ella. ¿Por qué? Porque si yo propongo un proceso hidrometalúrgico para recuperar un metal base y lo que hago es utilizar unas condiciones desde el punto de vista químico agresivas, pensemos 2, 3 molar de ácido sulfúrico, probablemente lo vamos a atacar, pero no es nuestro objetivo, porque si nosotros atacamos estas estructuras, pues vamos a utilizar reactivo en exceso, vamos a tener que utilizar mayor cantidad de reactivos que nos van a aumentar el costo, ¿no? Entonces eso es muy importante, caracterizar muy bien esas fases. Eso nos trae a lo siguiente. Si nosotros caracterizamos esas fases mineralógicas y conocemos su distribución, es decir, cuánto carbonato tenemos, cuánto óxido tenemos, cuánto sulfuro se tiene disponible y en particular cuánto silicato hay, vamos a comprender si efectivamente necesitamos tocar esos jales mineros. ¿A qué me refiero con tocarlos? Me refiero a que si yo los ataco químicamente y el balance de carbonato, silicato, me asegura que no va a haber en un futuro drenaje ácido de mina, pues mejor no lo toco y no lo ataco, porque en la medida de que yo trate de disolverlo, pues voy a modificar este balance que ya está establecido, ¿no? Sin embargo, si esto puede generar en el futuro drenaje ácido, pues yo ¿qué puedo hacer? Buscar la manera de garantizar que puedo prevenir este drenaje ácido y hacerle un tratamiento y al mismo tiempo aprovechar en recuperar un metal base como puede ser el plomo, el zinc o el cobre. Entonces, de esa situación, o esto complementa lo antes mencionado, si yo no solo conozco cómo está la matriz o cómo está internamente ese mineral, sino que además conozco las fases que las componen, voy a retomar la frase que siempre nos comentaba la doctora Gretchen a mí y a todos sus alumnos, pues no vamos a matar moscas a cañonazos si en realidad tenemos o podemos establecer un proceso pues lo menos agresivo posible. Entonces eso nos va a dar un plus a nosotros como ingenieros. Vamos a recuperar metales base o metales preciosos utilizando la mínima cantidad de reactivos. ¿Por qué? Porque yo conozco, yo entiendo qué fases hay y además estoy viendo a través de microscopía cómo es que se encuentra la distribución de estas fases. Y bueno, con ello, cuando ya entendemos este tipo de cosas, pues vamos a hacer algunos experimentos de laboratorio y vamos a utilizar estas condiciones para nosotros obtener cobre. En este caso yo les muestro algo, obtención de cobre con únicamente utilizar ácido sulfúrico 0.2 molar. No hay que ser agresivos para obtener el cobre. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque no necesito destruir toda la matriz cuando yo entiendo cómo se encuentra la distribución mineralógica y solo hay que agregar la cantidad suficiente para disolver el cobre. Todo esto es una etapa de purificación, electroobtención, hasta tener el cobre metálico. Este es un ejemplo. ¿Ok? Y bueno, tenemos que hacer pruebas experimentales, por supuesto, en el reactor. Aquí se encuentra la etapa de purificación para que sea más claro. Aquí metemos un compuesto orgánico que es capaz de enriquecer la fase con solo cobre. Y esta es la imagen, ¿no? Donde ya tenemos cobre disuelto, lo vamos a electrodepositar utilizando una menor cantidad de corriente. Esa es la finalidad de hacer este proceso, disminuir esa densidad de corriente y por supuesto tener una mejor calidad de cátodo. ¿Okay? La pregunta viene, ¿y qué hay? ¿Qué retos hay? ¿O qué desafíos tenemos en el caso de residuos electrónicos? Si bien ya tenemos un avance grande gracias a la doctora Gretchen, gracias a su equipo de trabajo, ya tenemos una idea pues, de cómo se trabaja este tipo de residuos electrónicos. Eso no excluye a la gran cantidad de investigación que hay a nivel mundial, incluso aquí en México, en el Politécnico, en la Universidad de Zacatecas, tengo entendido que se trabaja este tipo de residuos. Y bueno,
debo reconocer el trabajo de la doctora Gretchen porque yo estuve en su laboratorio alrededor de 4 años, ¿no? Entonces yo conozco todo ese trabajo, fui partícipe en algún momento de ellos, pero en realidad quienes desarrollaron todo este trabajo es ella y sus colaboradores. Entonces, ¿qué retos hay? Aquí este diagrama nos resume rápidamente. Aquí llega la basura electrónica o el residuo electrónico y como digamos, nos recomiendan, ¿no? Primero hay que lixiviar los metales base, es decir, lixiviar lo que es el plomo, el cobre, el zinc, y después vamos a ir por los metales preciosos. Y después que ya tengo los metales preciosos, puedo obtener algunos otros metales. Y finalmente toda la parte de los plásticos. ¿Qué se le hace a la basura electrónica? Se tiene que triturar, se tiene que moler finamente y se hace este tipo de proceso. Cada una de las soluciones se tiene que tratar de alguna manera para obtener el metal en su elemento metálico, ¿no? En su estado metálico. Pero algo importantísimo, y es lo que a mí me encanta del trabajo de la doctora Gretchen, es que ella siempre ha impulsado algo que se llama recirculación. Es decir, que esa misma solución que me permitió lixiviar los metales base, la pueda recircular y volver a tratar mayor cantidad o continuar con el proceso de lixiviación de metales base. Como pueden ver, en todas las etapas que ella ha propuesto, tienen algo en común, la recirculación, lo que generalmente no se hace en otros grupos de investigación o lo que no se hace incluso a veces en la industria. Y eso nos lleva a una problemática, porque si yo no recirculo esto, estoy consumiendo alta cantidad de agua y mi recurso hídrico, que es el más importante, pues se va a volver un problema más adelante. Si yo hago esta recirculación, estoy aportando algo muy importante en un proceso. Y bueno, gracias a este trabajo ya tenemos una idea de cómo podemos recuperar tanto metales base como metales preciosos a partir de residuos electrónicos. Y bueno, pero ¿qué problemas hay? Porque el diagramita anterior se ve muy bonito, se ve pues hasta muy sencillo, ¿no? Yo me pudiera volver millonario de la noche a la mañana si recolecto residuos electrónicos y hago este proceso y ya obtengo plata, oro y todavía tengo cobre, plomo y otros metales. Resulta que la problemática es la siguiente. Generalmente en este proceso se utiliza, como les mencionaba, peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es un oxidante. Y lo que se va a disolver, como bien ya miramos las composiciones, hay cobre, hay hierro, generalmente en este tipo de residuos, que cuando el peróxido está en solución y además ya estamos disolviendo parte del hierro, parte del cobre, el peróxido reacciona con los mismos iones acuosos que estamos obteniendo. ¿Y qué va a ocurrir? Que el peróxido se va a descomponer vía todas estas reacciones químicas. Todas estas reacciones son indeseables. ¿Por qué? Porque únicamente consumen el peróxido de hidrógeno y no estoy utilizando el oxidante para lo que en realidad yo lo necesito. ¿Y cuál es ese objetivo? Disolver pues la basura electrónica, disolver esos circuitos. Y si no lo está haciendo, pues ese es el primer desafío. Y ese es el desafío tan grande que yo les comparto a ustedes como futuros profesionistas. Pues aquí hay un gran aporte a nivel mundial. Si ustedes encuentran esa estrategia de disminuir o retardar esta descomposición, aún así lixiviando los metales base, sería un aporte extraordinario, ¿no? ¿Y qué ocurre? No solo el problema es el hierro con el peróxido, sino que si también tenemos cobre, esto se cataliza aún más. Y entonces, otra frase de la doctora Gretchen, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque si yo voy a lixiviar o voy a disolver una cierta cantidad de circuitos electrónicos utilizando un volumen o una gran cantidad de peróxido, porque parte de ese peróxido se va a descomponer de esta manera y no me va a
ser útil para lo que yo quiero, pues ya no hay un balance económico. Es más caro realizar esto. Entonces, ese es un problema, ese es un desafío. El otro desafío que no es menos importante, y yo me atrevo a decir que quizás es también el más difícil, es que al momento de que reacciona el peróxido de hidrógeno, como se lo pueden ver aquí, formamos un radical. Este radical se llama radical Fenton. Este tipo de radicales tiene una alta aplicación para todos los que nos escuchan y trabajan tratamiento de aguas residuales. Es este radical Fenton el responsable de mineralizar u oxidar la materia orgánica que está presente en las aguas residuales, y lo que estamos haciendo es que se está degradando, se está convirtiendo a CO2 la materia orgánica. Pero a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Porque si bien recuerdan, los procesos que se han propuesto, al menos en la UAM, hacen uso de un ácido orgánico, hacen uso de un ácido que se conoce como ácido cítrico. Y si yo genero esto y tengo peróxido, tengo metales disueltos como hierro, como cobre, pues voy a consumir ese reactivo y lo voy a transformar a CO2. Y eso no es deseable porque nuevamente nos puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, este es el otro reto. ¿Cómo nosotros, a pesar que se forme este radical, como ingenieros, como investigadores, seamos capaces? Ese es el reto. ¿Cómo frenar esto sin impedir que la reacción de disolución o la oxidación de los metales se esté llevando a cabo y con éxito? Entonces, un resumen de estos desafíos, de acuerdo con la doctora Gretchen, tal cual ella lo escribe, es el siguiente. Primero debemos disolver los metales base. ¿Por qué? Esa es muy buena pregunta. Resulta que para los que estamos presentes y utilizamos o en algún momento trabajamos con lixiviación de metales preciosos, se utiliza en ocasiones el cianuro, en ocasiones la tiurea o en otro caso el tiosulfato. Pues resulta que con el caso de la tiurea, lo que es el mismo cobre degrada la tiurea y entonces ya no es eficiente la tiurea para lixiviar o disolver la plata y el oro. Por ello la doctora Gretchen nos recomienda y nos da un mensaje de alerta. Primero los metales base, pero hay que garantizar, y ese es el reto, ¿no? ¿Cómo yo puedo disolver los metales base haciendo uso eficiente tal vez del peróxido de hidrógeno o del oxidante? La siguiente recomendación que nos da la doctora es que la segunda etapa tiene que ser los preciosos. Ajá. Y finalmente nos dice que nos debe quedar todos los residuos plásticos, fibra de vidrio y otros inertes, pues con el menor contenido metálico para nosotros disponerlos. ¿Ok? Y bueno, ¿qué conclusiones tenemos? Desde mi punto de vista, es que hay un campo amplio y ustedes que están jóvenes, que están estudiando la carrera de ingenieros metalúrgicos, hay tanto que aportar. Si yo no quiero trabajar con residuos electrónicos, yo quiero minerales, yo quiero residuos. En minerales también hay retos. En este momento un reto es disolver el cobre a partir de calcopirita. Ese es el reto. Si quieren trabajar jales mineros, resulta que hay matrices que se han encontrado en los jales mineros que albergan plata y albergan oro o algo, tienen encapsulado estos metales. ¿Cuál es el reto ahí? Hay que diseñar un proceso metalúrgico que no destruya la matriz, porque si la destruyo significa mucho dinero, tal vez en molienda, significa abundante dinero, tal vez en reactivos. No, yo soy ingeniero y debo ser capaz de diseñar un proceso que solamente me permita ir por esa plata y por ese oro. Ahora, en el caso de residuos electrónicos, la minería urbana, como se le conoce, es altamente viable desde mi punto de vista, pero hay que meterle un poco más de química, hay que meternos más a la química, a amar la parte del proceso para entender. Y una vez que entendamos lo que está sucediendo, pues vamos a ser exitosos en volvernos millonarios tal vez.
Y bueno, por último, desde mi punto de vista, es que hay que entender bien cómo funciona o cómo se lixivia un residuo electrónico. ¿Por qué? Porque es muy diferente a un mineral. En un mineral yo tengo asociaciones naturales. El intercrecimiento que se llevó a cabo al formar ese mineral, cuando se une o está en contacto con otras fases, ese contacto natural es muy diferente al contacto que yo tengo que establecer en una tarjeta electrónica, porque quizás formo aleaciones, porque tengo que poner soldaduras, y ese contacto ya no es natural, ya es otro contacto, y entonces ese proceso de lixiviación o disolución puede ser diferente. No lo puedo trasladar tal cual lo que se hace en minería a residuos electrónicos. Sí, es el mismo principio, sí, puede funcionar tal vez, pero si nosotros somos capaces de entender esto, pues tenemos mucho que aportar no solo a la ciencia, sino a México como país, como futuro tal vez minero, como futuro quizás trabajador, como futuro ingeniero, investigador, ¿no? Y bueno, yo no me quiero despedir sin antes pues mostrarles qué concluye la doctora Greche. Ella nos dice, tal cual son sus conclusiones, el reciclaje es el único medio sustentable para obtener metales, siempre y cuando se diseñan procesos menos contaminantes. Y la siguiente conclusión, concebir el proceso íntegro, esquema de procesamiento y uso de energía. Con esta conclusión, la doctora se refiere a que lo que ella ha trabajado generalmente está a temperatura ambiente, en comparación con todos los procesos pirometalúrgicos que también reciclan o reutilizan los residuos electrónicos que lo tienen que fundir, y esto es alta temperatura, aunado a la recirculación que ya les mencioné. La otra conclusión de la doctora es minimizar desechos mediante la adición de menos reactivos. Eso está genial, porque entiendes la reacción, entiendes la dosificación necesaria. Y por último, se gana mucho estudiando la química de cada etapa del proceso. Por supuesto, nos podemos volver millonarios si generamos una patente, ¿no? Y logrando punto y punto, no sé qué quiso decir ahí la doctora, y logrando, ojalá muy pronto la tengamos por este medio y que nos diga qué es logrando, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo agradezco pues la atención, la audiencia que se tomó ese espacio por escucharme, y si tienen alguna duda, alguna pregunta que yo pudiera, por supuesto, contestarles. Y si no, también en este trabajo vienen las referencias bibliográficas que se consultaron, los aspectos de los artículos que se revisaron, y también puntualmente algunos datos de la doctora Gretchen en sus artículos, que la pueden buscar, tal vez escribirle a sus colaboradores, a alguien más, y yo creo que les puede aclarar de manera más amplia y detallada cada parte de este proceso. Muchas gracias a todos. Adelante, compañero Benjamín, al parecer tiene la mano alzada. Sí, así es. Quisiera hacerle una pregunta, doctor, y va al respecto de, bueno, lo que usted nos habla es sobre la recuperación de metales base y de metales preciosos a partir de, de residuos electrónicos y jales mineros. Y mi pregunta es, ¿cómo afectaría, por ejemplo, el concepto de factura circular a la recolección a partir de residuos electrónicos con las iniciativas que tienen empresas como Apple, por ejemplo, en las que ellos son los que están acaparando los mismos productos de los que nosotros pudiéramos servirnos para la extracción de los metales? Sí, bueno, lo que comentabas, hay algunas empresas, y bueno, las más grandes, como bien lo menciona Apple
o incluso otras compañías de electrónicos que ya se dieron cuenta, ¿no? O sea que en realidad ese residuo, si ustedes lo pueden procesar y tratar, pues vas a disminuir costos porque recuperas parte de ese mismo reactivo que tú utilizas para manufacturar los productos. Sin embargo, como bien miró la parte de las estadísticas, en realidad hay tanta cantidad de residuos electrónicos y al menos en México, por lo que vimos en las estadísticas, pues quizás no se tiene aún una cultura, ¿no? Aún no hemos visualizado esa situación y únicamente se recicla el 10%, ¿no? Entonces yo, más que decir cómo va a impactar, yo creo que deberíamos comenzar y trabajar este tipo de situaciones, porque no hay que esperar a que otros nos enseñen cómo, pero se lleven esa materia prima, ¿no? Porque va a suceder como el petróleo. De pronto ya no tenemos los medios necesarios para nosotros procesarlo y lo estamos vendiendo a otros países y ellos lo procesan, pero ¿a qué costo? A más barato. Es decir, alguien más nos enseña. Y entonces nosotros aquí, con todo lo que tenemos, yo creo que deberíamos poner el ejemplo, ¿no? Tratar de buscar esta situación y estudiar este tipo de fenómenos porque más adelante esto implicaría un ingreso económico muy fuerte, ¿no? Porque como bien lo pudo observar, estamos hablando de casi 100 veces para el caso de oro que contenemos en este tipo de residuos, ¿no? En comparación con la minería tradicional. No sé si contesto su pregunta con esto. Sí, doctor, muchas gracias. Qué gusto verlo después de la semana metalúrgica. Es que no te recuerdo y lamentablemente no tengo esa posibilidad de la cámara por mi dispositivo de la computadora que ya está teniendo ciertos problemas, pero bueno, me encantaría verte y ver si te recuerdo, ¿no? Pero gracias. Si en algún momento nos encontramos en un congreso, es un gusto para mí tener a alguien así que me haga una pregunta, ¿no? Muchas gracias, en verdad. Clara Ruiz, tienes alzada la mano. Si gustas exponer tu pregunta, por favor. Hola, doctor. Clara Ruiz del TEC de Boca del Río. Ok. Sí, Una adelante. ¿Todo esto que nos platica todavía es a escala laboratorio? Sí, por el momento es a escala laboratorio, porque yo estoy convencido de que si nosotros tratamos de llevar a cabo esto en escala laboratorio, pero logramos entender la química, creo que me identifico y soy una de las personas quienes me conocen. Siempre soy de esos científicos que me encanta ver qué hay detrás de la química, qué es lo que gobierna, cuál es la reacción principal, si está descomponiéndose un reactivo, cómo lo puedo retardar, cómo puedo aminorar esta descomposición. Y siento que una vez que entendamos este proceso a una escala menor, tendremos toda la iniciativa y tendremos, ahora sí, como dicen, el mundo a nuestros pies para llevarlo a una escala más grande. De hecho, la doctora Gretchen ya tiene algunos inversionistas, no me quiero involucrar tanto en ese aspecto, pero hay personas que creo no son de México, lamentablemente, son personas de otro país que le están apostando a esta investigación y quieren pues llevarse el oro y la plata, ¿no? Exactamente, pero sí, por el momento todo es a escala laboratorio. Gracias, doctor. Doctor, nos hacen llegar esta pregunta por medio del chat. Dice, doctor, muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un nicho de mercado de empresas recuperadoras de metales preciosos a partir de basura electrónica aquí en México? ¿Y cuáles son sus obstáculos? Como tal, le digo, yo voy a tratar de contestar esa pregunta, pero insisto, si más adelante pueden invitar a la doctora Gretchen o a alguno de sus estudiantes que está especializado en esto, creo nos puede ayudar más. Lo que sí yo tengo entendido es que en México ya empiezan a haber algunas empresas y lo vemos claramente, ¿no? En el reciclatrón. De hecho, también en el TEC, creo, de Boca del Río, me llegué a mirar una invitación en donde ya hay programas que en este momento ya hacen la recolección.
Sin embargo, esto no supera más allá del 10 al 15%, como bien lo dice la estadística, de todo lo que se genera, porque la mayoría o lo tenemos en nuestras casas o simplemente forma parte de de una disposición diferente, ¿no? Pero como tal no tengo los nombres, pero a menos por parte de la investigación que yo conozco y cuando estuve en la UAM Iztapalapa trabajando mi doctorado y que tenía a escasos 5 metros a las personas que estaban trabajando, están trabajando de manera enfocada en esto, siempre ha sido el problema. Nadie quiere invertir aquí en México, porque quizás lo quieren fácil, ya quieren que yo les dé las condiciones, ya quieren ver los gramos de oro, los gramos de plata, y solo así dar la inversión. Yo creo que es arriesgarnos, es apostar por esto y les digo, en algún momento se va a dar la situación. Al menos yo en mi experiencia con sulfuros ya estamos avanzando enormemente en esa situación y si eso lo logramos trasladar a una situación de residuos electrónicos sería genial. Pero así, honestamente no tengo del dato, cuál empresa, cuánto puede de alguna manera obtener de cobre, de oro y qué beneficio obtendría. Honestamente lo desconozco. ¿Sí? De acuerdo. Brenda Segura nos hace llegar esta pregunta igual por medio del chat. Dice, en el tratamiento específico de los jales mineros, además del cianuro, ¿qué otros agentes lixiviantes resultan atractivos para poder sustituir el uso de este reactivo? Ok, bueno, en el caso del cianuro ha habido abundante de experimentos. Uno de ellos, y que yo también ya lo he trabajado, por ejemplo, es que el cianuro, como todos sabemos, es altamente tóxico, pero tiene algo, una ventaja importante desde el punto de vista químico. Es capaz de formar complejos altamente estables, o mejor dicho, sí, en forma acuosa, complejos con la plata y con el oro. Entonces, únicamente va a formar, o en su mayoría, complejos de este tipo. El problema es cuando tenemos cobre u otros iones que pueden de alguna manera competir, ¿no? Con la plata y el oro disuelto y van a competir por ese ligando. La doctora Gretchen también ha tenido patentes y no es que yo diga todo la doctora Gretchen, pero pues yo conozco parte de su investigación. Ellos han trabajado la idea de sustituir el cianuro por otro ligando que también forma complejos con metales preciosos, especialmente con plata y oro, y se llama la tiurea. Y esta tiurea se ha trabajado y ya forma parte de innumerables artículos. ¿Y que creen? Hay algo muy interesante, que esa tiurea puede ser degradada, así como vieron el caso del peróxido, vía química por el cobre. Entonces, ese es el principal reto de los residuos electrónicos aquí, ¿no? Yo debo encontrar aquella condición en donde yo sea capaz de minimizar la descomposición tal vez de peróxido de hidrógeno en la primera etapa. Primero tengo que limpiar, digamos, la muestra de todos los metales base que contenga para enriquecerla en el caso del metal, en este caso del metal precioso, de la plata o del oro, y puedo utilizar en ese caso, tengo tres alternativas. Si quiero algo muy rápido y por las condiciones que ya están establecidas, cianuro, no habría ningún problema. O puedo utilizar tiurea o puedo utilizar tiosulfato. Pero lo importante es, primero, disminuir la concentración en gran cantidad de esos metales base. De otra manera, ni aún con el cianuro esto va a ser eficiente. ¿Sí? De acuerdo, doctor. Brigitte Arreola nos hace llegar esta pregunta. Dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué tan factible sería el reciclaje de estos componentes electrónicos a nivel industrial, ya que cada modelo electrónico tiene cantidades diferentes de cada metal? Sí, esa pregunta no es que las demás no sean interesantes, pero esta creo que es la que viene a cerrar, ¿no? Como que de manera importante este tema. Sí, como todo tipo de residuo electrónico
tiene cierta composición y lo importante es caracterizar. De hecho, el grupo de trabajo del la UAM Iztapalapa en general se ha caracterizado porque han estudiado todo por separado, digamos. ¿A qué me refiero por separado? Hay personas que únicamente se concentran o todo su trabajo está enfocado únicamente a celulares. Entender bien la parte de los celulares, los circuitos que contienen los celulares, todo precisamente por la heterogeneidad de cada residuo electrónico. Por otro lado, se ha estudiado las aleaciones, porque bien sabemos todo circuito electrónico tiene en su o en su estructura abundante estaño. Hay aleaciones. Y esas aleaciones se van a comportar de manera diferente a tener únicamente una barra, digamos, de cobre metálico o una fracción tal vez de una válvula que es de bronce o es de latón, ahí hay cobre níquel tal vez, pero se va a comportar diferente. Precisamente el entendimiento de esto nos va a llevar a una separación, no solo para hacer más eficiente la separación física. ¿Por qué? Porque un celular tiene menor contenido quizás de plástico en comparación con una computadora antigua, ¿no? Estas de bulbo que tenía. Entonces, tengo que ir separando este tipo de material porque me beneficia para separar la parte plástica, la parte, digamos, que no va a involucrarse en el proceso. Pero yo una vez que que ya entienda cómo se puede lixiviar y hacer eficiente este proceso de obtención de metales preciosos, que es el interés más amplio, en realidad no nos interesa tanto el cobre, queremos el oro y la plata, y entender esto a partir de un celular, a partir de una aleación. Por ejemplo, ellos trabajaban las monedas antiguas, contienen cobre, contienen otros metales, y entender su disolución, la obtención de cobre a partir de monedas antiguas, entender la obtención de metales preciosos a partir de tarjetas, de computadoras, a partir de discos duros, a partir tal vez de otros circuitos en específico. Eso nos va a ampliar nuestro marco de visión y después, ya que tengamos eso por separado, por supuesto que podemos hacer una estimación de qué condiciones podría en su momento ya utilizarse para una muestra en particular que esté formada por todo este tipo de residuos electrónicos que mencioné por separado. Pero claro que sí puede ser viable a nivel industrial, no solo por la cantidad de dinero que se puede obtener, ¿no? Si somos capaces de proponer un proceso eficiente para la obtención de la plata y de ese oro, ¿no? Sino también, si lo ves desde otro enfoque, el hecho de apoyar al planeta, de ver el aspecto ambiental, ya es otra situación, y yo creo que eso debería ser en su momento, pues, el objetivo final, ¿no? De todo ser humano, no solo como ingeniero, como investigador, sino en general, ¿no? Que seamos conscientes de eso. Quizás no ver la parte económica, pero por supuesto que si está ahí el oro y la plata, pues hay que ir por él si se puede, ¿no? Esa sería mi respuesta. De acuerdo, doctor. Por cuestiones de tiempo, le comento la siguiente pregunta. Dice Ernesto Baruch, ¿cuáles son las limitaciones de la aplicación de hidrometalurgia en México y cuáles son los aportes de la hidrometalurgia en metales de ruta crítica? Uy, ahí sí, no sé a qué se refiere con metales de ruta crítica. La verdad, tal vez estoy desfasado en el concepto, pero en general, les digo, ¿qué es mejor? Hidrometalurgia o pirometalurgia. Por supuesto, la pirometalurgia, y los que están presentes aquí, los estudiantes, los profesores siempre nos dicen, esa es la realidad, lo más adecuado sería hacer pirometalurgia, es un proceso más rápido y todo. El problema es que la situación actual, ya no tenemos sulfuros o ya no tenemos fases mineralógicas capaces o posibles de enriquecer a través de una operación que se conoce como, colectores se llama en general, pero es la flotación. Nosotros explotamos la mina y todas esas fases mineralógicas las vamos a concentrar, las vamos a tratar de unir para obtener
un sólido que sea rico en cobre, rico en plata, rico en oro, lo que sea nuestro interés. Y a partir de ello, ir a fundición o ir a pirometalurgia. Por supuesto, la hidrometalurgia en este momento no es quizás el top, porque también tiene sus desventajas. Tenemos que ser capaces en general, y ese es el reto más difícil que quizás no mencioné, lograr lixiviaciones selectivas. ¿Por qué? Porque yo, por tratar de ir por el oro y por la plata, no me queda otra que pasar por los metales base. Los tengo que disolver y todos, ¿eh? No puedo lograr algo selectivo. No puedo decir, solo quiero que lixivies plomo y después nos vamos a la siguiente etapa y solamente lixiviame plata. Eso es difícil. Entonces, en la medida que nosotros obtengamos una lixiviación selectiva, muy probablemente la hidrometalurgia va a ser el pilar en México. Hasta el momento no se logra. Si nosotros atacamos una fase mineralógica, muy probablemente oxidamos otra y vamos a tener más iones acuosos en la solución. ¿En qué nos va a impactar? En la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La purificación de la solución. Ahí van a haber retos difíciles. Y después todavía viene otro reto adicional, que es la electrólisis. Si en una electrólisis tengo diferentes iones acuosos, pues la densidad de corriente que voy a utilizar puede ser muy grande. Y por otro lado, la calidad de ese cátodo que yo estoy buscando, pues no va a ser la adecuada, ¿no? Y ya no lo voy a poder comercializar al precio que realmente debería hacerlo. Esa sería la respuesta. De acuerdo, doctor. Por parte de la asociación, bueno, si pudiera dejar de compartir pantalla. Ok, Vamos sí. a compartir ahí. Perfecto, ya está. Gracias. Por parte de la Asociación Mexicana de Metalurgia, queremos otorgarle este reconocimiento. Lo leo. Dice, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Departamento de Ingeniería en Metalurgia y Materiales, Asociación Mexicana de Metalurgia, A.C. Reconocimiento se otorga por la presente a el doctor Ángel Ruiz Sánchez por su brillante participación en la conferencia Desafíos en la hidrometalurgia de metales base y preciosos a partir de residuos electrónicos y jales mineros, otorgado hoy 24 de marzo del 2021, en el cual firma el jefe del Departamento de la Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la ESIQUI, maestro en ciencias Sergio García Núñez, y su servidor, Ángel Cristóbal Soni Serrano, presidente de la Asociación Mexicana de Metalurgia. Pues fue un honor tenerlo aquí como ponente, doctor. Le agradecemos mucho su participación. Esperamos trabajar arduamente y con otros proyectos con usted. En lo personal me gustó la plática que diga. Y le agradecemos mucho su presencia y su participación en esta conferencia. Sí, no, muchas gracias a todos, en verdad, los que nos acompañaron, y más por la situación actual, ¿no?, que está aconteciendo a nivel mundial. Por favor, pues traten de cuidarse, cuidar su salud y a todo, digamos, su entorno más cercano. Y gracias por la invitación. La verdad que cuando me hicieron la propuesta, yo lo estaba dudando si tocar este tipo de temas como son los residuos electrónicos, pero creo que es el único medio en el que uno puede de alguna manera transmitir a las futuras generaciones, a los ingenieros que se están formando, qué retos hay que resolver, ¿no? Qué cosas es lo que en realidad tendríamos que darle cierto enfoque, ¿no? No cegarnos de que hay otras cosas, sino que también podemos hacer algo por el medio ambiente. Y bueno, hice el máximo esfuerzo, y si de pronto toqué mucho el tema de la UAM o de la doctora Gretchen, es porque en realidad yo los invitaría a quien esté interesado sobre este tipo de temáticas, pues inundarse, ¿no?, en todo lo que ha publicado la doctora, en las tesis electrónicas que pueden encontrar en la red de la UAM. Y les digo, no es porque yo quisiera destacar esta investigadora, también hay otros casos en el Politécnico, les recomendaba, también se hace este tipo de investigación. Pero fuera de ello, les agradezco nuevamente
y espero que en el futuro pues podamos platicar, ¿no?, sobre otros temas, o en el caso, como a mí siempre me ha gustado el diseño de equipos, el diseño de materiales, recipientes a presión, tuberías, cálculo de bombas, pero aplicado ahora a la industria minera sería algo adecuado, por supuesto, ya desde un enfoque más académico que de investigación. Ok, pues muchas gracias a todos nuevamente, excelente tarde y nos vemos pronto. No, gracias a usted, doctor. Pues igual le deseamos una buena tarde y le agradecemos por la ponencia y pues esperamos seguir trabajando de la mano con usted. Igual agradecemos a todos nuestros participantes que estuvieron en esta conferencia, en esta reunión. Pues ya visiten nuestra página de Facebook, nuestra página web, ahí estaremos publicando los eventos. Callen a ese puto. Callen a Ángel. Pues les damos igual las gracias y les comentamos que tenemos una vacante de trabajo que nos hicieron llegar algunos compañeros. Pues se las leo. Dice, de Grupo México Minería, se busca superintendente de planta concentradora. Requisitos, 4 años de experiencia, licenciatura en ingeniería metalúrgica. Equipo, maquinaria o herramientas, operación y mantenimiento, normas, leyes o reglamentos, aplicación de normas de seguridad, leyes y reglamentos de ecología, procesos de flotación. Dice que envíen su currículum al correo daniel.rodriguez@mm.gmexico.com. Pues les agradecemos a todos nuestros participantes, estén pendientes de nuestra página de Facebook, ahí publicaremos nuestros eventos y hasta la próxima. Sí, gracias, cuídense.